Doy la bienvenida al presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante, Faustino Suárez Rodríguez. Faustino, te saludo con gusto, bienvenido. Y bueno, pues ha habido muchas notas alrededor de la Marina Mercante y los puertos mercantes en relación a esta nueva política del gobierno federal para que la Marina Militar o la Armada se encargue de la seguridad de estos puertos. Y bueno, me gustaría también plantear varios temas contigo. Bienvenido. Y pongo este que te comentaba. ¿Qué opinión te merece que pues la Marina esté más presente en los puertos? Faustino, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a tu público y bueno, en relación al tema de la seguridad de los puertos y de nuestras costas, pues obviamente es un tema que es del gobierno federal, es decir, nuestra Marina Armada de México es la encargada y la responsable de siempre, de toda la vida, de la seguridad. Para eso fue creada. Primero fue la Marina Mercante y después la Marina Armada de México. Bueno, las marinas en todo el mundo se crean para darle seguridad al comercio. En cuanto al tema de seguridad, pues creo que es algo que no es relevante en cuanto a que se haya incrementado, porque ahora la Armada de México, a través de la Secretaría de Marina, haya tomado el control de los puertos. El argumento que se había dado era que era por seguridad nacional, pero sin embargo sabemos perfectamente que los puertos son controlados, es decir, son manejados o eran manejados por civiles, y bueno, se argumentaba que por ahí pasaba o pasa el tráfico mayor de drogas y de armas. Sin embargo, el ente que debe de controlar todo esto pues, son las aduanas, no son los puertos. Los puertos son los que reciben y trasiegan las cargas hacia otros países a través de los barcos mercantes. Claro. Tú serías de la idea de que, bueno, pues que esté presente en la Marina, ¿no? También en los puertos, al final de cuentas, como bien dices, desde siempre ha estado. Y en el tema de las aduanas, ya desde que tomó el control en tanto en puertos terrestres, puertos y aeropuertos, y no nada más en los puertos, sino también en las aduanas, se ha visto, pues por lo menos la violencia, pues no se, parece que no tiene relación una cosa con la otra, con lo que hemos estado viendo en algunos otros estados de la República, en donde quizás, bueno, la violencia se desata en un estado, pero pues la seguridad está en otro, Faustino. Bueno, yo creo que México hoy en día, vemos las notas periodísticas diariamente en todos los estados de la República, en los puertos costeros, pues obviamente se ha disparado la violencia, ha habido mucho crimen organizado que ha perpetrado asesinatos y pues obviamente esto inhibe un poco el comercio, tanto la parte comercial como turística, indudablemente porque son temas que atañen a la seguridad de las cargas. Pero sin embargo, repito, la seguridad de los puertos, de la Marina Mercante y de nuestras costas, pues es responsabilidad de nuestra Armada de México. El hecho de que hoy estén ellos posicionados como administradores portuarios, como controladores de aduanas, como gente que ahora controla no solo la Marina Mercante, sino también nuestra educación náutica, pues no quiere decir que esto ha mejorado. O sea, vemos hoy se ha incrementado la violencia, a mayor presupuesto, pues también ha subido el índice delictivo. O sea, el ejército y la armada tienen mayor presupuesto, pero el índice delictivo va arriba, ¿no? O sea, no hay un balance de que digas porque le dieron un mayor presupuesto, ha bajado la delincuencia. Entonces, yo creo que esto no ha cambiado, los problemas sociales son más fuertes, la incidencia es mayor y creo que la seguridad debe de ser un factor importante porque las alertas que se lanzan de otros países y principalmente de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues inhiben un poquito, tanto ahorita veo las tomas turísticas, pues obviamente los paseantes que vienen a México, porque las alertas pues van en base a esto, a que la seguridad les preocupa en otros países. Sin embargo, pues otro tema fue la cuestión del tema del COVID, que redujo
la llegada de los turistas. Hoy vamos paulatinamente viendo cómo se va incrementando tanto en la parte comercial, en las cargas, todos los puertos de México, en los principales, tanto del Golfo de México como del Pacífico, y en otros puertos que obviamente se está tratando de disparar un poquito el transporte, pero la inseguridad es un tema relevante, no ha cambiado en nada. Ya. Oye, Faustino, ahora déjame pasar al tema de la saturación de los puertos que hace un momento comentábamos. Todo esto de la crisis de contenedores y la cadena de suministros, ¿cómo vislumbras la situación actual de que, bueno, por lo menos 4 puertos son los más importantes y que concentran casi el 95% del flujo de contenedores de todo el país? ¿Y qué se podría hacer en caso de que estén saturados? Bueno, en el tema del Pacífico, sabemos que ahí es donde se encuentra Manzanillo, que es el principal puerto de México. Obviamente la carga que tienen de entrada de barcos y salidas, pues obviamente por el tamaño del puerto, pues no tienen la infraestructura necesaria y pues muchas cargas se tienen que derivar hacia otros puertos alternos para evitar esa sobrecarga que se tiene. El tema de la pandemia, obviamente hay un conflicto ahorita por el uso de los contenedores, hay muchos contenedores que no están en uso, obviamente un problema intermodal, las conexiones que se tiene del puerto hacia la parte ferroviaria y carretera, pues es un problema porque la logística que se tiene, no se tienen las carreteras adecuadas, ni el transporte ferroviario es el correcto, puesto que desafortunadamente por temas sociales, como el Lázaro Cárdenas, que se impide el paso de los trenes, y eso va haciendo que la cadena de suministro se vaya atrasando, como lo estamos viendo hoy en día. El problema, pues, no nada más es en México, debo decirlo honestamente, no nada más es en México, es en otros países, también está sucediendo este tema. Hoy en día, por ejemplo, en Hong Kong hay barcos que están ahí retrasados por entrar a puerto, precisamente por este mismo tema que estamos hablando del tema del COVID. Pero en México el principal es la cuestión intermodal. Por ejemplo, en el puerto de Veracruz tenemos una ampliación de un puerto, pero las carreteras, las conexiones, pues realmente no son las correctas. Hablan de carreteras tipo X, pero realmente vemos en la salida de los puertos cómo se satura por vehículos privados y obviamente por el transporte público, pero también por el transporte que sale de los puertos, y obviamente se hace una saturación, no solo en Manzanillo, no solo en Lázaro Cárdenas, no solo en Veracruz, sino en los demás puertos principalmente. Hoy tuve una plática precisamente con un piloto de puerto de la zona norte, y él me comentaba que pues en su puerto pues realmente el desarrollo que se tiene es importante, es bueno, incluso está creciendo el puerto de Altamira, pero en la parte de carreteras pues obviamente existe una saturación. Entonces el problema es, se planea el crecimiento de los puertos, pero la logística de interconexión terrestre y ferroviaria pues no es la correcta. Eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado, porque pues sí, queremos que México crezca y que tenga mayores instalaciones para la llegada de barcos de los diferentes tipos, pero si no se tiene la infraestructura intermodal correcta, las instalaciones de comunicación adecuadas, pues obviamente vamos a seguir teniendo ese problema. Ya, déjame hacerte una última pregunta y sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que nos depara. Entendería que, pues sí, qué bueno que se remodelen los puertos, se abran espacios, se tengan instalaciones e infraestructura mucho más modernas, pero de nada va a servir que la carretera siga estando en las mismas condiciones que hace 30, 40 años. Eso, por un lado, lo entiendo. ¿Hay algún plan de parte, una agenda del gobierno, de los gobiernos que estén tratando de despresurizar esta situación, sobre todo pensando en que
pues hay inclusive puertos en donde no nada más reciben a los puertos, a la Marina Mercante de buques cargueros, sino también quieren de pronto meter cruceros y luego la parte de la pesca. Entonces, vaya, ¿hay algo que esté, un plan que esté tratando de ordenar toda esta situación? Pues son las políticas públicas que desafortunadamente no son las adecuadas. Se está pensando pues en el desarrollo de una refinería, se está pensando en el tren transísmico, ¿verdad? El interoceánico que viene de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos. Se le está tratando de hacer un crecimiento al puerto de Salina Cruz, pero que desafortunadamente es unas escolleras que llevan un avance de 80 metros, de unas escolleras que van a ser de 1.600, que llevan 3 años trabajando y que desafortunadamente por problemas locales se está atrasando, pero también por cuestiones económicas. Entonces, desafortunadamente, mientras no se tengan realmente unas políticas públicas adecuadas para nuestro sector marítimo, tenemos 2 océanos que no se están aprovechando, tenemos 2 puertos importantes que pueden tener un desarrollo. Hoy en día se está pensando en la navegación a corta distancia, que es con países de Centro y Sudamérica o Estados Unidos, para hacer una navegación que es un tercer tipo de navegación, de altura, de cabotaje y ahora de corta distancia, que se está hablando mucho en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Pero bueno, obviamente el crecimiento de los puertos debe ser adecuado, ad hoc. No es hacer las cosas a la y se va. Pensar que si se va a hacer un crecimiento, pues la infraestructura que se debe tener debe ser la correcta. Tenemos un aeropuerto que acaba de iniciar operaciones, pero desafortunadamente no tiene la interconexión adecuada. Entonces, hacemos obras, pero no pensamos en lo que puede ser la interconexión o los problemas que son alternos para que el proyecto que se esté realizando sea el adecuado. Entonces, pienso que las políticas públicas deben de ser acorde, pero también debe ser en base a personas que conozcan el medio, el tema. Ahora sí, como dicen, zapatero a tu zapato, cada quien que haga su labor adecuada y correcta para que México crezca. Todos no queremos que al gobierno le vaya mal, porque obviamente si le va mal al gobierno, le va mal a México y eso no estamos buscando. Queremos que se hagan bien las cosas. Entonces, es un tema que se debe de estudiar a fondo. Ya, pues muchísimas gracias, Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante. Como siempre, gracias. A la orden. Saludos.